Muy bien, mis amados hermanos, estamos viendo la palabra del Señor en Hechos capítulo 2, comenzando con el versículo 1. Y aquí estamos viendo el cumplimiento de la promesa de Cristo, que el Padre y el Hijo iban a enviar al Espíritu Santo. Y esta es la fiesta de Pentecostés, 50 días después de que el Cordero había sido sacrificado, después de la Pascua judía. Había una fiesta judía que se llamaba Pentecostés. Les dije que a esa Pascua judía, Pesaj, ¿no? Venían como 3 millones de personas y venían de todos lados. Varones venían con sus familias y se quedaban en Jerusalén. Y algunos se quedaban 50 días morando en la ciudad de Jerusalén para cumplir con la segunda fiesta que era requerida de estos Shalosh Regalim. La tercera era tabernáculos, que ocurre más o menos en octubre. Pero en este lugar, son 50 días después de la muerte del Cordero. Y por cierto, sabemos que ese Cordero pascual tipificaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es ese? Jesucristo, exacto. Jesucristo había muerto justamente el día en que el Cordero pascual era sacrificado. Y estos son 50 días después, ¿se da cuenta? Por eso dice, cuando llegó el día de Pentecostés. Pentecostés viene de Penta, que significa ¿cuánto? 50. Cuando llegó el día 50, es lo que está diciendo, y todo judío hace una cuenta que se llama Omer. ¿Qué es este Omer? Que se cuenta desde la Pascua 50 días hasta Pentecostés. Shavuot es la fiesta en hebreo. Pero eso nos dice aquí, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Qué es esto? Pues Jesús había prometido que el Espíritu Santo iba a venir, ¿se acuerdan? Y que iba a estar con ellos para siempre, los iba a guiar a toda verdad, iba a morar dentro de ellos. Iba a ser como ríos de agua viva en el corazón de ellos, ¿se da cuenta? Esta es una promesa que el Mesías hace, que Él mismo iba a derramar de su espíritu, ¿se da cuenta? Pero eso tenía una réplica de otra promesa en el Antiguo Testamento. Está en Joel capítulo 2, versículo 28 al 32, ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero miren, en el Antiguo Testamento se había dicho que Dios iba a derramar su espíritu también sobre Israel. Pero el cumplimiento es en el Israel creyente, ¿se da cuenta? En el Israel que creía en el Mesías Jesús. El Israel que se arrepentía y creía. Aquí estaban 120 de esos judíos que se habían arrepentido y se habían creído. Y estaban en una casa. Y aquí vino el cumplimiento, ¿se da cuenta? Porque mientras ellos estaban justo en esa fiesta, ya le dije que habían como más de 3 millones de personas en este lugar, de todas las naciones del mundo, pero dice que la casa se llenó de un viento impetuoso y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Estoy leyendo el versículo 3. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿De qué fueron llenos? ¿Qué fue lo que llegó entonces con ese viento impetuoso? El Espíritu Santo, ¿se da cuenta? Y comenzaron a hablar en otras lenguas, éterais, glosai, dice el hebreo, el griego, ¿no? Que significa en otros idiomas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y después dice, había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, ¿no? Procedentes de todas las naciones bajo el cielo. ¿De dónde habían venido estos hombres? De todas partes. De Israel, pero también de todas las naciones. Porque el mandato de la ley decía que 3 veces al año, 3 veces van a subir los hombres. Ahora eso no significa que las mujeres no venían, también venían, ¿se dan cuenta? Pero subían para adorar en la fiesta de Pascua, la fiesta de Pentecostés 50 días después y la fiesta de tabernáculos. Algunos venían desde la fiesta de Yom HaTeruah,
que es la fiesta que hoy se conoce como Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, Yom Kippur, tabernáculos, todos lo pasaban ahí en Israel. Pero muchos habían venido de todas las naciones. Escucharon este gran estruendo, versículo 6. La multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Esta palabra griega es dialecto. Lengua en latín. Estaban asombrados y maravillados y diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros nos oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Qué es el milagro, hermanos? ¿Cuál es el milagro? Que estos que han venido para adorar, ¿se dan cuenta? Los están escuchando en los idiomas que ellos hablan en los países donde han venido. Son los romanos que hablaban ¿qué cosa? Latín. ¿Qué hablaban? Latín. ¿Y los griegos hablaban qué cosa? Griego. ¿Y los árabes qué hablaban? Árabe. ¿Se dan cuenta? Y los africanos hablaban en su idioma. ¿Se dan cuenta? Pero de pronto estos discípulos que eran pescadores, y seguramente que todos lo reconocieron, ¿se dan cuenta? Porque uno reconoce cómo gente se viste, ¿no? Hasta el día de hoy así. ¿Cuántos saben que nuestros pescadores son gente humilde, ¿no? Ellos no se visten con Gucci, con Pierre Cardin, capaz que algunos sí se visten con Gucci y Pierre Cardin, ¿no? Usted me entiende lo que quiero decir, ¿no? No se visten con Giorgio Armani, ¿no? Pero lo que le estoy diciendo, o Versace, ¿no? No, son gente humilde. Pero seguramente los vieron y ya los reconocieron que parecían pescadores del área de Galilea. Y había gente vestida, me imagino, con vestidos romanos, vestidos griegos, vestidos egipcios, etc. Seda de no sé dónde, de Grecia, ¿no? Púrpura, qué sé yo, el tipo de tela que habrían tenido ahí. Pero ellos los reconocieron. ¿Cómo es que estos que eran humildes, ¿no? Que venían de Galilea, se parecían pescadores, ¿no? Pues comenzaron a hablar en latín y en griego. Y ahí dice, los escuchamos hablar en la lengua que hemos nacido. Y ahí van a decir todas las lenguas, ¿no? Yo vea todo eso. Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, regiones de Libia, África, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, esos conversos al judaísmo, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. ¿Qué están escuchando? ¿Qué hablan ellos? ¿No? Diferentes idiomas. ¿Sí? ¿Qué es lo que hablan? Diferentes idiomas. ¿Se dan cuenta? No era un balbuceo. ¿Se dan cuenta? Como algunos dicen hoy día. O como algunos falsifican hoy día. Y dice que todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros qué quiere decir esto, pero otros se burlaban y decían, están borrachos, ¿no? Pero las lenguas eran una señal de juicio inminente si no se arrepentían y creían en Jesús como el Mesías. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró: hombres de Judea. Escúchenme nuevamente, ese cuando dice hombres está refiriéndose a la ley, que la ley dice que los hombres tenían que venir. ¿Se da cuenta? Dice hombres de Judea, de todos los que viven en Jerusalén, esos son sus mujeres y sus niños, ¿no? Dice, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, son las 9 de la mañana. Sino que esto es, díganlo conmigo, esto es. Díganlo conmigo bien fuerte, esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Escúchenme, miren. Pedro no dice esto será, ¿no? Pedro no dice es que cuando venga la tribulación de los dispensacionalistas, allá a los 7 años antes de la segunda venida de Cristo, allá es que se va a cumplir esto. No, Pedro dice, esto es. Dígalo conmigo, ¿qué? Esto es. Lo que está significando, lo que está diciendo Pedro es, esto es el cumplimiento. Este idioma que están escuchando es que Dios había prometido que su espíritu iba a ser derramado sobre Israel. Y esto es el cumplimiento. ¿Se dan cuenta? Así que yo prefiero creerle a Pedro, ¿verdad?
¿Quién está inspirado? Pedro. ¿Se da cuenta? De hecho, el griego dice ala tuto estin. Es un presente indicativo, activo, tercera persona plural. ¿Ya? Y ese verbo presente, estin, indica una acción en proceso o estado de ser. Pero tenemos nuestros hermanos dispensacionalistas que agarran este pasaje de Pedro, o mejor dicho, este pasaje de Joel que va a citar Pedro, ya lo voy a leer de dónde es que lo saca. ¿Okay? Pero ellos agarran este pasaje y dicen, mire, todo este pasaje que habla acerca de derramar su espíritu sobre Israel, ¿no? Que habla de profecías, verán visiones, verán sueños. Ellos dicen, no era el cumplimiento de Pedro, sino que eso lo tenemos que agarrar y sacar del contexto de lo que Pedro está hablando y tenemos que transponerlo a la tribulación. ¿Se dan cuenta? A los 7 años de tribulación en el futuro, antes de la segunda venida de Cristo, dicen ellos. Entonces, mire por ejemplo lo que dice Warren Wiersbe. Él sumariza exactamente lo que dice John MacArthur. Y lo mismo que dice Charles Riley del Seminario de Dallas. Y los dispensacionalistas clásicos, ¿no? ¿Sabe lo que va a decir? Mire lo que dice Warren Wiersbe. Él dice así en su libro Bosquejos Expositivos. Y por cierto, quiero decir algo, yo admiro al doctor Warren Wiersbe. Yo escribí un artículo acerca de la vida de Warren Wiersbe porque me parecía que era un tipo fiel al Señor. Trató de exponer la palabra del Señor. Lo mismo John MacArthur. Admiro muchas de las cosas que dice. Pero cuando comienza a hablar de estacionalismo, digo, no, eso no es reformado, no es bíblico, para comenzar. No tiene nada que ver con la profecía del futuro, no tiene nada que ver con estos pasajes, no tiene nada que ver con el futuro. ¿Se da cuenta? Difiero porque Pedro lo contradice. Tengo que elegir entre él o Pedro. Voy a elegir a Pedro porque Pedro es inspirado por el Espíritu Santo. Pedro es aquel que dijo el Señor que el Espíritu les iba a recordar todas las cosas. ¿Se da cuenta? Esta es la fe entregada a los santos de una vez por todas. No podemos comprometer lo que dice la palabra de Dios por lo que dice un hombre, quien quiera que sea este. Pues aquí dice Warren Wiersbe lo siguiente. Mira lo que dice. Dice, Pedro, él no dijo que esto es el cumplimiento de la profecía de Joel, porque las palabras de Joel serán cumplidas hasta el final de la tribulación, cuando Cristo retorne a la tierra. Escucha lo que dice Warren Wiersbe. Lo mismo lo dice MacArthur, lo mismo dice Riley. Ellos dicen, esto no es el cumplimiento de lo que dijo Joel. ¿Pero qué es lo que dice Pedro? Esto es. Dígalo conmigo, ¿qué es lo que dice Pedro? Esto es el cumplimiento. ¿A quién le va a creer usted? ¿A Pedro o le creemos a Warren Wiersbe y a todos los dispensacionalistas? Créale a Pedro, porque Pedro es inspirado por el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Y es más, A.T. Robertson, que fue el genio erudito de griego en Southern Seminary, escribió la primera gramática griega en los Estados Unidos, ¿no? Dijo así, mire, él dijo que esta fue una interpretación del fenómeno positiva, del fenómeno sobrenatural positivo, en la luz de la profecía de Joel 2, 28 al 32. La mente de Pedro se abrió para entender la profecía, que la profecía mesiánica de Joel 2, 28 al 32, su cumplimiento estaba delante de sus ojos. Lo que quiso decir este erudito griego es que, mire, esto era el cumplimiento de lo que dijo Joel. ¿Se da cuenta? A Pedro se le abrió la mente en ese momento por el Espíritu Santo. Y cuando él escuchó a los discípulos hablando en otros idiomas, él dijo, esto es el cumplimiento de lo que dijo Joel. ¿Se da cuenta? Bueno, lo mismo dice otros eruditos como Howard Marshall, Simon Kistemaker, Marvin Vincent, Douglas Mangen, John D. Barry. Todos coinciden con Robertson de que este fue el cumplimiento de la profecía de Joel 2, 28 al 32. ¿Pero qué dice Joel 2, 28 al 32? ¿Qué es lo que Pedro va a citar
aquí en este pasaje, del versículo 17 hasta el versículo 21, ¿no? Quiero que ustedes vean. Vamos para Joel, para allá. Vamos a ver. Y aquí se nos dice: y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. En hebreo es Bejayá, Ajarei, Gen, ¿no? Y vendrá a pasar después de esto que derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué iba a derramar Dios sobre ellos? Y particularmente sabemos que es sobre los creyentes que se habían arrepentido y habían creído en Jesús como Mesías. Este pasaje es mesiánico. Este pasaje está hablando del Mesías. ¿Quién había sido muerto 50 días antes? ¿A quién habían crucificado? Al Mesías. ¿Se da cuenta? Aquí está diciéndonos que sucederá que después de esto, claro, después de la muerte del Mesías, lo que va a pasar es que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y está hablando de la iglesia. Y sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus ancianos soñarán sueños, y sus jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Escúcheme. ¿En cuáles días? En esos días. ¿Se da cuenta? No está hablando de un día futuro, como dicen algunos, ¿no? Todos dispensacionalistas. Está hablando de la tribulación. No. Está hablando de la generación que no recibió a Cristo, lo mandó a la cruz. ¿Se acuerdan? Lo rechazaron. Y Pedro lo va a decir dentro de un momento. Pero entonces dice aquí: haré prodigio en el cielo y en la tierra, y habrá sangre, fuego, columnas de humo. Escúcheme. O sea que Dios iba a hacer señales, significa eso. Sangre, iba a haber sangre. Escúcheme, cuando la Biblia habla de sangre, es porque hay sangre. ¿Se da cuenta? Fuego. Es literal. Quemaron a Jerusalén. ¿Se da cuenta? Los traspasaron con las espadas cuando los romanos se metieron a la ciudad de Jerusalén. Y humo. ¿Por qué? Porque cuando prende fuego la madera del templo, ¿no? Lo que pasa es que hubo, ¿qué cosa? Humo. ¿Qué hubo? Humo en la ciudad. ¿Se da cuenta? El sol se convertirá en tinieblas, tal va a ser el humo, y la luna en sangre. Por cierto, el sol, la luna y las estrellas en el libro de Génesis tiene que ver con los patriarcas, ¿no? En Israel iba a haber tinieblas y sangre, lo que estoy diciendo, antes de que venga el día del Señor grande y terrible. Y aquí es que algunos cometen un error, porque creen que esto se trata del último día del juicio, el día del Señor, o el día que el Señor regresa a la tierra. Pero nosotros no creemos que era eso, porque Pedro no lo aplica para el futuro, lo aplica para lo que estaba pasando en su generación. Pero este es un día terrible de juicio para esa generación, que Pablo le llama después mala y perversa. Y era un día grande y terrible, y es un anticipo del último juicio final. Y Pedro, por el Espíritu Santo, entiende que ese día de juicio especial se cumpliría en la generación que no recibió al Señor, lo mandó al Señor Jesús a la cruz. ¿Se dan cuenta? Pero miren lo que sigue diciendo el pasaje. ¿Okay? Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, ¿no? Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Dónde escuchamos eso? En Romanos 10:9. ¿Qué dice Pedro? ¿Qué dice Pablo ahí? ¿No? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás ¿qué cosa? Salvo. Pregunta, ¿salvo de qué? De la condenación. No solamente de la condenación eterna, de la condenación de los juicios que iba a venir sobre esa generación que no se arrepentían. ¿Se da cuenta? Eso tiene una implicación física real para ellos y también de una aplicación espiritual, eterna. Pero dice algo más ahí. Mira lo que dice Joel, ahí en el versículo 32. Porque en el monte de Sión, ¿dónde estaba el templo de Jerusalén? Habayit, le decían, la casa de Dios. El Beit HaMikdash, la casa santa de Dios, ¿no? El templo en Jerusalén. ¿Dónde estaba el templo en Jerusalén?
En el monte de Sión. ¿Se da cuenta? Eso dice aquí que en el monte de Sión y en Jerusalén. ¿En dónde estaban, por cierto, ellos? ¿A dónde habían venido a adorar? Todas estas personas que habían venido de otros lugares, habían venido a adorar ¿a dónde? A Jerusalén. Jerusalén. Escúchenme, esto no tiene que ver entonces con una generación futura. No tiene que ver con que esto se va a cumplir en todo el planeta. No, porque aquí la profecía está diciendo que esto es un cumplimiento que va a ocurrir en el monte de Sión, donde estaba el templo, donde estaba Pedro, los apóstoles, ¿no? ¿Dónde estaban? En el templo, en el monte de Sión, en el barrio, estaban en el aposento alto, pero estaban en el contexto de las piscinas del templo. Por eso es que hay bautismos, que no va a haber bautizos, porque usan las piscinas de purificación del templo en Jerusalén. En el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Y por cierto, escúcheme, Jesús nos había dado un contexto en Hechos capítulo 1 y nos había dicho, y si me seréis testigos en Jerusalén, ¿dónde es esto? En Jerusalén y en todas partes. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Algunos dicen, no tiene que ver con esos días, como dice Warren Wesley, No, estás leyendo mal. La dirección está mala, ¿se da cuenta? Está mal. No está hablando de otro lugar, está hablando de dónde? De Jerusalén. ¿Dónde va a haber salvación? En Jerusalén. Primero iba a ser la salvación predicada en el monte de Sión y en Jerusalén. Y dice aquí Joel, que en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Y después dice aquí, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes, es decir, los que se salven, estarán los que el Señor llame. El Señor iba a salvar personas. Entonces lo que quiero que usted entienda es que este pasaje habla específicamente de lo que pasó en Jerusalén. ¿Se da cuenta? Y estas señales Dios iba a hacer a esta generación. Una generación que se había considerado mala y perversa porque había negado al Señor. Entonces, mira lo que va a decir Pedro en el versículo 22, Hechos 2, 22. Vamos para allá. Y dice entonces, ahora sí, en el versículo 22. Hombres de Israel, ¿quiénes que tenían que venir a adorar a las fiestas en Jerusalén? En la Pascua, en Pentecostés y el tabernáculo. ¿Quiénes eran? Los hombres. Díganlo conmigo. ¿Quiénes? Los hombres. Usted es la cabeza del hogar, ¿eh? Hombres, cabeza del hogar. Dios te va a agarrar a ti. Adán le dijo, ¿dónde estás? Dijo. Porque el hombre es el sacerdote del hogar. A veces las mujeres quieren hacer el sacerdote y les toca porque no hay otra, ¿no? Pero lo que tienen que orar es para que los hombres tomen su lugar, ¿ven? Porque el hombre tiene que ser el que está liderando. El hombre tiene que ser el primero que dice vamos a la iglesia. El hombre tiene que ser el primero que dice vamos a honrar a Dios. Vamos a separar este dinero para el Señor. Vamos a servir al Señor. Vamos a hacer esto para el Señor. ¿Se dan cuenta? Yo, el primero que tiene que levantarse a orar. Vivimos una generación de afeminados. No se esconde atrás de la falda de su mujer. Hello. Sea el hombre de la casa. Para eso Dios lo hizo hombre. No es para que insulte a la mujer, ¿no? Y la amedrente. No. Es para que usted la guíe al Señor. ¿Se dan cuenta? Y por eso dice aquí, hombres de Israel. Hombres, ¿no? Escuchen estas palabras. Y lo va a decir él. Jesús el Nazareno. Jesús el Nazareno. Varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales. ¿De qué se había hablado? De milagros, prodigios y señales. ¿Ves? Esos milagros, prodigios y señales presagiaban la venida del Espíritu Santo.
y esos señales, prodigios y milagros que se iban a hacer en esa generación. Y dice, dunamesi, kaiterasi en la palabra griega, que Dios hizo en medio de ustedes señales, prodigios, a través de Él, tal como ustedes mismos saben. Mira lo que dice aquí, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Quiero que note el orden, ¿ok? Porque hay por ahí algunos, y entre esos justamente los dispensacionalistas y los arminianos, que comienzan a decir, no, Dios solamente conoce las cosas del futuro. No es que Dios las planea. No es que Dios tiene un plan predeterminado para que la gente se salve, sino que solamente Dios conoce. Y allá el hombre decide como quiere. No. Vea cómo está el orden aquí. Dice que Cristo fue entregado por el plan determinado. ¿Qué es lo que fue? ¿Quién decidió? Dios decidió. ¿Quién tenía un plan determinado? Dios. Y el previo conocimiento de Dios. Claro que Dios lo sabía. ¿Sabe Dios lo que va a hacer o no? Claro. Así que Cristo fue entregado primero por lo que Dios planeó. Él había hablado en las Escrituras en el Antiguo Testamento, en Isaías, en otros lugares, de que el Mesías iba a aparecer al tercer día. El libro de Daniel dice que el Mesías será cortado de su pueblo. ¿Se da cuenta? Y dice aquí que él fue entregado por ese plan que tenía Dios. Y ahí en griego dice Horis mene bolé, kai prognosei, ¿no? Un plan predeterminado, el previo conocimiento de Dios. Y dice, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Escúcheme. ¿A quién le está hablando Pedro estas cosas? ¿A una generación que vive en la gran tribulación en el futuro? No. En el panorama de las dispensaciones de Texas, de la Casa Bautista, ¿no? Al libro de Dwight Pentecost allá en el futuro, la tribulación, la Biblia de Riley, la Biblia de MacArthur, lo que dice Warren Wiersbe en la tribulación allá. No, ¿a quién le está hablando Pedro? A los que lo mandaron a la cruz. ¿Se dan cuenta? A los que dijeron, mira lo que dice Pedro, ustedes, dice así, ustedes lo clavaron en una cruz. Y está diciendo principalmente a los sacerdotes del templo, les está diciendo, ustedes hicieron un pacto con Pilato, ¿no? Para mandarlo a la cruz. Pero siempre hay un pero de Dios. Porque dice, ustedes lo mataron por manos de impíos. Eso es lo que eran los romanos. Ahí. Y dice que no temían a Dios. Y lo mataron. ¿Se acuerdan que lo crucificaron? El plan resultó. Y en un momento ellos dijeron, qué chévere. Nos deshicimos de este. Que decía que este era el Mesías, que él era el rey de los judíos, ya lo matamos. ¿Se da cuenta? Pero mira lo que dice aquí el versículo 24. Pero Dios, dígalo conmigo, pero Dios. ¿Qué hizo Dios? Lo resucitó. Lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Escúcheme, Dios resucitó al Mesías. Escúcheme, miren, tienen un problema serio. ¿Se da cuenta? Tienen un problema serio. Houston, tienen un problema serio. Porque al que ustedes mataron, el asunto es que Dios lo resucitó. ¿Qué es lo que hizo? Dios lo resucitó. Y si lee el versículo 36, léalo conmigo ahí. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor, la idea es que lo ha hecho juez, y Mesías, Moshiach, y Él lo ha declarado que Él es el único Señor, y que todos los que están en la tierra y debajo de la tierra doblen la rodilla y confiesen que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Jesucristo es el único Señor. ¿Se dan cuenta? No es César, no es el emperador romano, no son los líderes del templo, es Cristo, el Mesías resucitado, el que es el Señor y
por cierto, el que será el juez de ellos. Amén. Hasta aquí vamos a avanzar esta semana. No se pierdan la próxima, porque ahora vamos a conectar algo más. Porque Pedro va a decirnos cómo es que David habló del Señor y el Mesías, de su muerte y su resurrección. ¿Ok? Vamos a terminar orando. Señor, gracias porque, Señor, Cristo murió por nuestros pecados, pero Dios, tú lo resucitaste, poniendo fin a la agonía de la muerte, porque no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. Y lo has hecho, Señor y Cristo, nuestro Mesías, Señor. Conceda arrepentimiento no solamente a esta generación, pero a todas las generaciones, Señor, que crean que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo, el cual es el Cristo, Él es el Señor. A Él le honramos y le respetamos. En el nombre de Cristo oramos. Amén.